Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Contacto Universitario. Hoy estamos en compañía de José Gregorio Pérez, él es el coordinador del Departamento de Impuestos de la Universidad de Carabobo. Hola, gracias por estar aquí y bienvenido a nuestro programa. Hola Francis, ¿cómo estás? Bien, vamos a hablar con él sobre un tema que pues está ahorita mucho en boga de las personas, como es el pago del impuesto o el impuesto en sí. Sin embargo, quisiera que al inicio del programa comentáramos un poco acerca de qué trata este departamento que usted dirige. Ok, buenos días. El Departamento de Impuestos de la Universidad de Carabobo es el que se encarga de asesorar a todos los empleados universitarios, tanto obreros, administrativos como docentes. Y es el que se encarga de llevar todos los procesos tributarios en materia de retención de la Universidad de Carabobo. Ok, ¿cómo ha sido este proceso de declaración de este año en específico aquí con el personal de la Universidad de Carabobo? Específicamente, la declaración por parte del personal jubilado, ya nosotros hicimos una jornada en cuanto al personal para la declaración del impuesto sobre la renta a personal jubilado. No así con el personal activo de la Universidad de Carabobo, pero en estos momentos más que todo ha entrado en polémica lo que es el decreto 2266 en materia de exoneración de las 3.000 unidades tributarias. Ok, antes de entrar en lo que es este nuevo decreto, hablemos un poco acerca de quiénes pagan en la Universidad de Carabobo el impuesto. En la Universidad de Carabobo pagan todas aquellas personas que anteriormente, antes de la vigencia del decreto, superaban las 1.000 unidades tributarias. Eso quiere decir que todas aquellas personas que tenían un sueldo o una remuneración por encima de 150.000 para el periodo 2015. Pero esto cambió. Ok. ¿Ustedes son los encargados de hacer esta declaración del personal o simplemente son los que lo asesoran? ¿Cómo es ese proceso? El proceso que nosotros llevamos en la Universidad de Carabobo es que nosotros asesoramos a todo el personal obrero, docente y administrativo de cómo hacer las declaraciones y cómo va a ser para llenar lo que es la ARI. Esta ARI que se hace anualmente. Sí, la ARI es una variación que nosotros presentamos como la obligación que tiene la universidad como agente de retención, como un pago anticipado a ese impuesto sobre la renta como tal. Es de carácter obligatorio según el decreto 1808. Ok, es de carácter obligatorio para todo el personal, incluyendo personal jubilado dentro de la Universidad de Carabobo. No, solamente para el personal activo de la Universidad de Carabobo, no así para el personal jubilado, porque el personal jubilado está exonerado del impuesto sobre la renta, pero no así de su deber formal. ¿Qué es la declaración? Que es la declaración. Ok, otra pregunta que es muy importante. Cuando el personal que está adscrito a la Universidad de Carabobo, sea docente, obrero o administrativo, entra a su portal en intranet, existe lo que es la ARI y la ARC. Me gustaría que le explicaras a ellos cuál es la diferencia entre estos dos. Pues algunos no conocemos en sí qué es lo que trata. Sí, la ARI es, como ya lo dije anteriormente, es un pago anticipado que tenemos la obligatoriedad, todos los empleados universitarios, de que somos contribuyentes del impuesto sobre la renta, que superamos las 1.000 unidades tributarias y que estamos en la obligatoriedad de llenar la RI. Y no así para el personal jubilado, porque él no es contribuyente del impuesto sobre la renta. Ok, solamente es el personal jubilado. Solamente el personal activo de la universidad es el que está en la obligatoriedad de llenar la RI. ¿Y la RC? La RC es toda la acumulación desde enero hasta diciembre de las remuneraciones que hemos percibido durante el año 2015. En este caso, el año 2015, que es el que vamos a declarar. Entonces, la diferencia entre ARI y ARC es que uno es el acumulativo de las remuneraciones anuales y las retenciones que nos ha efectuado la universidad. Y el ARI es el pago anticipado a estas retenciones. Ok, cuando se va a hacer una declaración, usted está comentando, es todo lo que has recibido durante el año, ¿verdad? Cuando vas a declarar. Sin embargo, ¿no existe algún tipo de dinero percibido que debe eliminarse al declarar? Por ejemplo, bonos de años anteriores. Esa pregunta siempre se la hace mucho el personal. ¿Qué es lo que se tiene que declarar? Sí. ¿Qué se coloca?
Sí, en esto hay unas contradicciones, ¿no? Claro. En base a la última reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en su artículo 31, él establece que todos aquellos ingresos percibidos, tanto bonos, remuneraciones, utilidades, bono vacacional y todos aquellos sueldos accidentales forman a ser parte de este ingreso o de este ingreso que tenemos los universitarios, ¿no? Okay. Así hay contradicciones. ¿Por qué? Porque el artículo, y hay una sentencia, el cual dicen que no deben incluir lo que es las utilidades y el bono vacacional y no lo que se denomina remuneración total. Esto quiere decir también que hay muchas contradicciones en cuanto a eso, pero nosotros tenemos un pronunciamiento de la Administración Tributaria, el cual lo tenemos por escrito, que nos dice que debemos incluir en ese total de sueldos, debemos incluir las utilidades y los bonos vacacionales, que va a formar parte de lo que se llama el total de remuneraciones. Ok. Entonces, igualito se tiene que colocar todo. Sí, igualmente se debe colocar todo. El deber ser es colocarlo todo, ¿ok? Según la última reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en su artículo 31 es muy claro que establece que debe ser todo lo que percibimos. Okay. ¿Usted cómo? Exceptuando el bono, el bono de alimentación y los viáticos. Ok, cuando hablamos de bono de alimentación, también existe dentro de lo que percibe un universitario, a veces está lo que es diferencias de bonos que no son pagados en el momento en el que quizás se aumenta este bono alimenticio, que se hace en la medida en que aumenta la unidad tributaria, pero a veces a los universitarios les pasa o nos pasa, me incluyo porque soy personal de la universidad, que no se hace efectivo de una vez, sino que se hace unos meses después y se paga esa diferencia. Eso también debería entrar. Eso es lo que se llaman sueldos accidentales. Okay. O sea, lo que establece la ley en su artículo 31 dice, y es muy clara, que dice que todos aquellos sueldos accidentales forman a ser parte del enriquecimiento neto del trabajador, del enriquecimiento bruto del trabajador como tal. Eso forma a ser parte de esos enriquecimientos para hacer la declaración. Ok. Usted como asesor tributario, ¿qué pasa si yo no declaro? Si un personal de la Universidad de Carabobo, que debe declarar todo, no declara. Si tú no declaras, por supuesto, la ley te dice, la ley de impuestos sobre la renta te dice, y hay sanciones para todos aquellos trabajadores que no cumplan con su deber formal en cuanto a multas. Hablamos de qué tipo de sanciones, multas, pero eso es un dinero que me lo quitan directamente, yo lo debo pagar. ¿Cómo es eso? Eso es que la administración tributaria, al momento de una fiscalización, porque él viene directamente a la universidad y hacen un arqueo en la universidad y establecen al azar, llaman a algunas personas y le piden la declaración como tal, para verificar realmente si declaraste o no declaraste. Es en un proceso de fiscalización. Eso se da al azar, ese proceso como tal. Ok, y pasa lo mismo con quienes declaren pero no pagan. ¿Qué sucede en este caso? Porque puede haber algún personal que declare pero que no pague. Sí, es que el deber formar es hacer la declaración, así tú no pagues. O sea, el deber formar es que yo presente mi declaración indiferentemente de que pague o no pague. El deber formar es hacer la declaración, el deber formar. Y quienes no paguen también son multados, me imagino. Sí, sí son multados, porque tu deber es cancelar, es pagar. Pero en este caso, como trabajadores universitarios, ¿es multado quizás el trabajador directamente o la universidad? No, ¿Cómo es ese proceso? Este es un proceso totalmente individual de cada persona. Es una responsabilidad que tenemos nosotros cuando somos contribuyentes del impuesto sobre la renta y superamos lo que son en este caso, las 1000 unidades tributarias para cuando estamos hablando antes del decreto que salió ahora el 8 de marzo. ¿Cómo hacen quienes ya hayan declarado el inicio y pues no entran dentro de este decreto, o sí entran? Sí, lo que pasa es que para aquellas personas que ya declararon el impuesto sobre la renta, en el decreto 1266 establece en su artículo 3 que todas aquellas personas que declararon el impuesto sobre la renta van a tener un crédito fiscal.
¿ok? Como contraprestación de esa remuneración, de ese pago ejecutado. Ok. Bien, estamos conversando con José Gregorio Pérez, él es el coordinador del Departamento de Impuestos de la Universidad de Carabobo. Estamos hablando un poco acerca de lo que se encarga esta oficina, además de lo que es la declaración del personal de la Universidad de Carabobo. En la próxima parte vamos a hablar un poco acerca de lo que es este decreto, quiénes pueden tener acceso a este decreto y cómo van a quedar el personal. Gracias, ya volvemos. Y continuamos aquí en su programa Contacto Universitario en compañía de José Gregorio Pérez, él es coordinador de lo que es el Departamento de Impuestos de la Universidad de Carabobo. En la parte anterior estuvimos hablando acerca de qué trata esta oficina que él maneja, cuáles son las actividades y también estuvimos hablando acerca de lo que es el impuesto y quiénes declaran dentro de la Universidad de Carabobo. Pero quedó en el aire el nuevo decreto que hizo el presidente de la República en días pasados, donde comentaba el nuevo monto para quienes tengan que declarar y quienes deban pagar. Háblenme un poco acerca de esto, de qué trata este decreto y quiénes pueden acceder a él. Sí, el decreto 2226, de fecha 8, con una reimpresión, con un error en la reimpresión del material, establece que quienes ganen 3.000 unidades tributarias, para el año pasado, para el periodo 2015, que supere los 450.000 bolívares anuales, todas aquellas personas que lleguen a ese sueldo están totalmente exoneradas del impuesto sobre la renta. Para el 2016, porque el decreto te habla de 2015 y 2016. En el 2016 son todos aquellos trabajadores que superen los 531.000 bolívares anuales. Están exonerados. Eso es lo que me habla el decreto, que es una exoneración de las 3.000 unidades tributarias. Me gustaría que aclarara, cuando hablamos de exonerados, quiere decir que no paguen, sin embargo, tienen que declarar. Sí, el hecho de exoneración no quiere decir que yo cumpla con el deber formal. El deber formal significa que yo tengo que declarar esa exoneración de esa renta como tal. Usted entra a través del portal fiscal con su clave usuario y en donde pide los datos del trabajador como tal, después le pide, ¿tiene rentas exentas? Le da rentas exentas. ¿Por qué? Esa renta exenta, que son de los 450.000 para el periodo 2015, están totalmente exonerada del impuesto sobre la renta. Ese es mi deber formal, que yo declarar esa planilla de esa forma. Existen dos maneras de declarar, que son por un desgravamen único y otro detallado. Cuando hablamos del desgravamen detallado o de la manera detallada, ¿qué puede colocar un trabajador que quiera hacerlo de esta manera? Sí, es que en la universidad ya con este nuevo decreto de los 450.000, ya va a solucionar el problema prácticamente de casi todos los trabajadores, porque en cuanto a los obreros ya dejan de declarar, o sea, de pagar, no de declarar, de pagar, porque casi todos no superan lo que es los 450.000 bolívares anuales. Entonces, lo más recomendable para las personas que superen los 450.000 bolívares es irse por el desgravamen único, que yo soy uno de los que dice que lo más efectivo es hacer el desgravamen único con la 774, que es el desgravamen que se le puede aplicar a esta declaración como tal. Para irme por las tres opciones, tengo que tener todos los soportes, tanto de los pagos del colegio, de las enfermedades o por préstamos hipotecarios como tal. Porque son solamente esas tres opciones. Esas tres opciones como tal. ¿Y se pueden escoger las tres opciones o tienes que escoger una? Las tres opciones están permitidas para la declaración del impuesto sobre la renta, si yo no me voy a ir por el desgravamen único. Me gustaría que repitiera el proceso para quienes estén esperando que en el portal web aparezca, no sé, quizás un anuncio que diga, bueno, es por aquí con este nuevo decreto. Hay mucha gente que está esperando eso porque he escuchado, estamos esperando que la página se actualice. ¿Esa actualización se va a poder ver de manera, de una vez? No, esto no se va a ver. ¿Por qué? Porque no existe modificación en la ley de impuestos sobre la renta. Y tenemos una tarifa de la número 1 que es en base a las 1.000 unidades tributarias.
para aquellas personas que superen los 450.000, van a hacer la declaración por la diferencia que existe entre los 450.000 anual y lo que supera después de eso. ¿Okay? 450 están totalmente exonerados, pero no así lo que supere los 450 como tal. ¿Okay? Esa es la otra parte que usted tiene que tomarla como pechada para el impuesto sobre la renta. Cuando le comentaba acerca de quienes hayan hecho lo que es el ARI, que ya se hizo, que eso es algo que es a destiempo, es pensando en lo que yo voy a pagar al año siguiente. Ese es un descuento que ya se está haciendo a nivel de nómina. Sí. Ese dinero, ¿dónde está? ¿Quién cae? Si yo el próximo año, pues según lo que yo hice este año, no tengo que pagar nada, ¿a dónde va a quedar ese dinero? No, ahorita precisamente en este momento en la universidad estamos adaptando vamos a hacer una variación única que es para el cierre de la primera variación de la RI, el cual va a consistir en que usted tiene que, con el nuevo decreto, usted va a declarar en la RI, es decir, a presentar la RI por la diferencia salarial de 531 en adelante. Es decir, que lo que ya se hizo se tiene que volver a hacer. No quedó claro mucho. Sí, en la RI anteriormente nosotros lo estábamos declarando porque no había el decreto, no existía el decreto de la exoneración de las 3.000 unidades tributarias. Para el 2017 es importante que los montos que superen los 531, porque aquí es con la otra unidad que es 177 y el tope es 531, todas aquellas personas, todos aquellos empleados universitarios que superen los 531 están en la obligación de hacer la variación única. La llamamos única porque el tope es desde este lunes 14 hasta el viernes 19, que vamos a hacer una variación de la RI con el nuevo decreto basado en la diferencia salarial después de los 531 bolívares. ¿Cómo es esa variación? Me gustaría que la explicara. Esa variación va a ser... ¿Cómo se hace el proceso? El proceso es, usted entra por intra, toma su total de asignación, lo multiplica por 20 y esa cantidad le va a restar los 531.000 bolívares y usted va a declarar la RI es por la diferencia. Por esa diferencia es que usted va a declarar la RI. Va a llevar la planilla por el departamento de impuestos, el cual se va a estar recibiendo desde las 8 hasta las 2:30 de la tarde, para esa única variación. Los que no presenten esta variación entre los días 14 y 19 se quedarán para la variación del mes de junio. Y esto hay que multiplicar, ¿es el sueldo neto o el sueldo ya con las deducciones? El total de asignación que tú tienes en tu recibo. Según el mes. Sí. Según el mes, porque en la universidad todos los meses son constantes, y porque no tenemos ni aumento salarial, hasta que nosotros no tengamos un aumento salarial, no vamos a tomar en consideración. ¿Por qué 20? Bueno, porque se paga lo que es el bono vacacional y las utilidades como tal, y entonces usted, si supera los 531, usted va a llenar su ARI y la va a llevar al departamento por la diferencia. O sea que quienes, según este cálculo del sueldo por 20 meses, si no supera los 531.000, ¿no es necesario que vuelva a hacer esta variación? No es necesario. Si yo no supero los 531 anuales, no es necesario que yo llene la RI como tal. De lo contrario, yo tengo que llenar la RI por la diferencia salarial de 531 y lo que supere. Por esa diferencia, yo voy a llenar lo que es la RI y la voy a llevar al departamento de impuestos porque eso me va a variar a mí y me va a bajar bastante lo que es la retención que yo venía ejecutando anteriormente. Por lo menos una persona que gane 900 y pico de bolívares anuales y lleno la diferencia y me da 200 porque menos 900, menos 500 me da 200 y eso me va a dar como 63 bolívares a la retención, que hoy en día es como con lo que me están reteniendo es de 2.000, 3.000 bolívares. Ve que la diferencia es bastante significativa. Sí. Y esta retención ya hecha, ¿dónde queda eso? Estas retenciones
que se le efectúa a cada uno de los trabajadores universitarios va directamente al fisco, porque nosotros tenemos un link que al nosotros aplicar la retención tenemos que enterarla al fisco como tal. ¿Okay? Esto no queda en la universidad como tal. Ni se le devuelve tampoco al trabajador. Ni se le devuelve al trabajador si nosotros hemos declarado, si ha declarado al fisco, no se le regresa al trabajador. El trabajador tiene que solicitarla a la administración tributaria como crédito fiscal. Ok, está bien. Bueno, estuvimos conversando con José Gregorio Pérez. Para mí, como siempre, fue un placer estar con ustedes. Y estuvimos hablando de lo que es el pago del impuesto sobre la renta y de cuáles son los caminos que hay que recurrir para llegar a esto. Además, quería comentar usted me dijo que quería recalcar antes de finiquitar lo que es la entrega del ARI. Si quiere volverlo a decir a cámara. Ratifico que de manera urgente para todos los trabajadores universitarios es un beneficio que vamos a tener en cuanto a la exoneración de las 3.000 unidades de las unidades tributarias, porque nos va a servir para bajar el porcentaje de la variación que nos vienen aplicando en los actuales momentos. La RI de variación única, estamos haciendo una excepción porque estamos finalizando el primer trimestre y la vamos a recibir desde el día 14 al 19 antes de irnos de vacaciones de Semana Santa. No hay más lapso, sino que el que no las presente quedará para la variación del mes de julio. Bien. Como siempre para mí, bueno, fue un placer estar con ustedes y será hasta una nueva oportunidad.